Vamos al libro de Juan, capítulo 21, por favor. Mi evangelio favorito de los 4 es Juan, porque lo hizo sencillo y muy aplicable. Y él era pescador, así que pues escribió, un hombre con pocos estudios, y escribió algo muy sencillo, ¿no? Y me gusta este libro de el evangelio de Juan, capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21, por favor. Mire, hermano, hermana, nuestro Dios desea que usted y yo tengamos una fe más madura. En su palabra dice que crezcamos en nuestra fe. Usted cuando recibió a Cristo nació en la fe, pero nos va a llevar toda la vida poder crecer en nuestra fe. Y en esta serie estamos viendo varios rasgos de cómo es una fe madura. Ahora, si usted me pidiera una definición de qué es madurez espiritual, no es cuántos años lleva en la iglesia, ni cuánto sabe la Biblia, no es cuántas veces ha leído la Biblia, ni tampoco cuánto sabe, o qué idioma sabe, o qué tanto estudió, o cuánto tiempo lleva en la iglesia. Tampoco es cuánto está sirviendo, en qué áreas, o cuántos ministerios tiene. Madurez espiritual es ser más como Jesús. ¿Sí? Madurez espiritual es ser más como Jesús. Cada día que usted y yo imitamos al Señor Jesús, somos más maduros. ¿Okay? El Señor Jesús es la meta de nuestra madurez espiritual. Ahora, estuve preparando esta serie de enseñanzas que son rasgos que aparecen en el Señor Jesús, pero son rasgos de una persona madura. Y ya vimos dos. El primero era un espíritu de siervo, es decir, una actitud servicial. ¿Dónde estaría nuestro país si todas las personas tuvieran una actitud servicial? Nada más imaginen. Un espíritu de siervo. Número 2, la semana pasada vimos un crecimiento espiritual personal responsable. Nadie puede ser policía de su fe. Usted necesita decir: yo voy a ponerme a leer mi Biblia, yo me voy a esforzar por orar, yo voy a estar buscando ir a la iglesia, aunque no me llamen, aunque no pasen por mí, aunque no me animen a venir. Es parte de mi necesidad, es parte de mi crecimiento espiritual, y yo voy a seguir haciéndolo. Entonces, eso es madurez espiritual, cuando una persona no necesita que vayan por ella para ir a la iglesia, usted llega solito. De hecho, por ejemplo, en las rutas, yo veo esa diferencia. Cuando una persona empieza a madurar, ya no hay que ir por ella a la iglesia, ya solito llega, ¿no? O hasta dice: no, yo llego sola, yo llego solo. Y llega. Eso es madurez espiritual, porque ha decidido tener un crecimiento espiritual personal responsable. Entonces, cuide su propio caminar con Cristo, cuídelo. Yo le decía, yo estoy para servirle, para eso está el pastor, para servirle y ayudar, pero realmente, hermanos, usted debe de ser responsable de su crecimiento espiritual, si ha de ser una persona madura. ¿Okay? Como un niño, ¿no? Que al principio no se sabe hacer de comer nada, pero ya cuando va creciendo, va aprendiendo a cocinar, va aprendiendo, al menos ya se hace su maruchan y no se muere de hambre, y ya sabe hacerse algo, un huevito, ¿verdad? Mis hijas no tienen esa madurez, pero yo espero algunos jóvenes ya sepan un poquito, al menos hacer la sopa maruchan para sobrevivir, ¿verdad? Porque hay gente que no es madura y no, pues es que no voy a comer porque mi mamá no hizo nada, ¿no? Y hay algunos hombres que no son maduros y es que no voy a comer porque mi esposa no hizo nada. Perdón, no se ve que sí tiene 2 manos, ¿no? Puede cocinarse algo. Pero hay gente que no tiene esa madurez. Espiritualmente hablando, una persona necesita cuidar su propio caminar con el Señor.
Yo también trato de leer mi Biblia, no crea que no. No nada más para estudiar, sino porque yo necesito también la palabra de Dios. Todos necesitamos ser responsables de nuestro caminar con el Señor. Ahora, quiero hablar hoy de un tercer rasgo que es muy importante para que una persona pueda madurar en su fe. Este rasgo de madurez es cuidar espiritualmente a los demás, cuidar a los demás. Mire, un creyente que va madurando, cuida de los demás. En los tiempos de Pablo y también en nuestros tiempos, hay una lucha muy grande porque los cristianos podamos entender que madurez es cuidar de los demás. ¿Okay? Pablo tenía en esos tiempos muchas batallas y por eso es que Pablo escribe varias cosas. Por ejemplo, Filipenses 2:4 dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces, usted, si quiere desarrollar madurez espiritual, tiene que ver y cuidar a los demás. ¿Sí ve conmigo? De hecho, un cristiano maduro cuida a otros. ¿Está bien? Por ejemplo, Filipenses 2:19, Pablo habla de cómo sentía su corazón y estaba contento porque Timoteo era una persona que cuidaba de otros, pero no todos son así. Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Fíjese en eso. Entonces, una persona inmadura piensa en lo suyo propio. Una persona madura busca cuidar de los demás. Timoteo estaba al pendiente de los demás, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cómo piensa un creyente inmaduro? Piensa en sus derechos, piensa en sus propias necesidades nada más, piensa en que no me saludaron, piensa en que no me agradecieron porque yo hice algo, o porque no me tomaron en cuenta, o porque no le visitaron, o porque no le aman como deseaba. Entonces yo he visto hace muchos años una persona en una iglesia, les decía a mis papás, pero era una persona que estuvo desde el inicio de la iglesia y decía: es que no me visitan. En mi mente es: ¿cómo necesitas que te visiten? Y ya tienes muchos años en el Señor y todavía estás pidiendo como un bebé que vayan por ti y te visiten. Entonces, porque esta persona realmente no era tan madura como pensaba que era. Y miren, a veces sin darnos cuenta, mis hermanos, el enfoque que tenemos en nuestra vida espiritual es en nosotros mismos. Y el cambio que se necesita hacer es un cambio mental, un cambio de cuidar a los demás. Ahora, en Juan 21, el Señor Jesús está a punto de irse, ascender al cielo, pero tiene una plática pendiente con Pedro. Pedro había negado a Cristo 3 veces. Había empezado a hablar otra vez groserías, porque dice la Biblia que dijeron: no, hasta tu hablar te delata. No, y empezó a sacar sus groserías del pasado y maldijo, dice la Biblia. Entonces, él niega al Señor y luego está todo avergonzado y se va llorando. Y luego de repente, él pensaba que ya Dios se había olvidado de él porque él lo negó. Y entonces se va a la playa y hasta le dice a los discípulos: voy a pescar, ¿quién me acompaña? Lo que él estaba diciendo es: pues ya, yo ya le fallé a Dios, ya no sirvo para nada, ahora pues ya me voy a regresar a mi antiguo oficio, que era ser pescador. Y que aparece Jesús y los llama y los invita a comer, y están en la orilla de la playa con las truchas, ahí al mojo de ajo, a la diabla, no sé cuál le gusta a usted, ¿verdad? Bien rico ahí. Y después de comer, Jesús tiene una conversación con Pedro. Vamos a ver esa conversación. Juan capítulo 21, versículo 15. Ahora quiero que usted note que en esta conversación Jesús le pide madurar. ¿Y qué le pide? Cuida de otros. Vamos a ver qué dice el texto. Dice: cuando hubieron comido,
Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? Ahí dice estos, ¿no? ¿Me amas más que estos? Hay dos posibilidades. Una es que Jesús le preguntara: ¿me amas más que estos? O sea, todos los demás discípulos. Esa es una posibilidad. En el idioma original no dice quiénes son estos. Entonces una posibilidad es que estos, los discípulos. Pero me parece un poquito improbable que fuera eso, porque no creo que a Jesús le interesara que Pedro amara más a Cristo que los otros discípulos. Esto no es una competencia entre quién de nosotros ama más al Señor Jesús. No es una competencia. Otra posibilidad es que le dijera: ¿me amas más que estos peces que están aquí, que estamos comiendo? Ahora, yo le acabo de decir que Pedro ya se fue a pescar de regreso. Jamás vemos a Pedro pescar dedicándose a su oficio desde que Jesús lo llamó, pero ahorita lo vemos otra vez yéndose a pescar. Entonces posiblemente Jesús le está diciendo: ¿me amas más que estos? O sea, ¿me vas a seguir a mí o vas a seguir siendo pescador? Piénsalo. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: ¿qué? Apacienta mis ovejas. Y luego Jesús le dice algo más: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Entonces Jesús no desecha a Pedro. Jesús le dice: sígueme. Pero para que puedas seguir a Cristo, para que podamos ser maduros, ¿qué le dice? Si de verdad me amas, si le quieres echar ganas, ahí te encargo estos: apacienta mis ovejas. Por eso el título y el rasgo que quiero que veamos en esta tarde es que una persona que madura en la fe cuida de otros, cuida de otros. Ahora quiero que veamos esto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que es preocuparte y cuidar a otros? Bueno, vamos a ver. Madurez espiritual es cuidar a otros. La plática que Jesús tuvo con este discípulo trataba sobre madurez espiritual, de manera que no nada más le pregunta: ¿me amas, me amas, me amas? Y escucha la respuesta. Después le dice: cuando eras más joven te ceñías, y cuando ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, alguien te va a tomar de la mano y te va a llevar a donde no quieras. Y hablando del tema de la madurez espiritual, Él está diciendo eso. Le está diciendo: entre más maduro eres físicamente hablando, ya no puedes valerte por ti mismo y alguien más te va a llevar. Dependes de alguien más. Y de eso mismo está poniéndolo como ejemplo en el área espiritual, y está diciendo: cuando una persona va madurando más, depende más de Dios. Y además va a llegar el momento en que haga cosas que no quiere, pero por ser maduro, el Señor le va a llevar a hacer cosas que no quiere. ¿Okay? Ahora, le cuestiona 3 veces por su amor y añade estas 3 frases. Le dice: apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, apacienta o alimenta, pastorea mis ovejas. Entonces la madurez, especialmente espiritualmente hablando, es cuando te dejas guiar por el Señor, te niegas a ti mismo para hacer lo que Él te pidió hacer. ¿Qué le pidió Cristo hacer a Él? Cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas. Entonces, apacentar, el verbo apacentar es un verbo que se utiliza para el ganado, ¿verdad? Y significa darles el alimento, cuidar a las ovejas. Entonces, el Señor le ordena esto porque Cristo ya no estaría en la tierra, Cristo ya se iba. Pero Cristo quería dejar bajo un buen cuidado a los discípulos, y por eso es que les dice aquí: mira, yo te encargo, Pedro, yo me voy a ir, pero si tú de verdad me amas, quiero encargarte algo: cuida a los demás. Y los apóstoles también habrían de cuidar a los demás, y la iglesia sirve para cuidar a los demás. Entonces,
usted debe entender esto. Si usted ama al Señor Jesucristo y quiere seguir madurando en el Señor, cuide a otros. No nada más piense en usted, cuide a los demás, y es parte de la madurez. Hay varios versículos que hablan de esto. Por ejemplo, Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Entonces, ¿qué está diciendo este texto? Que te preocupes por alguien más. Tú sacias, tú ayudas, tú cuidas a los demás. ¿Y qué dice que va a hacer la Biblia? Dios te va a saciar. Entonces, una buena manera en que tú puedes entender esto es: mira, Dios nunca te va a abandonar. Si tú te preocupas por los demás, Dios va a estar ahí contigo y te va a saciar en lo que tú necesitas. ¿Sí ves? Entonces, sacia y también tú vas a ser saciado. ¿Okay? Por ejemplo, hace ratito yo fui saciado con un pancito de dulce. Qué rico, ¿eh? Yo no lo compré, alguien lo dio. Pero mire, a mí me gusta mucho el pan de dulce. Entonces, ayer invitamos a un matrimonio a comer con nosotros. Y les hicimos de desayunar y les dimos. Y ellos nos trajeron pan de dulce. Entonces, yo no había comprado pan de dulce. Entonces, yo sacié, pero también fui saciado. Y así es Dios. Cuando tú te preocupas por cuidar a otras personas, Dios va a cuidar de ti y se va a encargar de ti. Es un poquito raro, pero así funciona. Tú cuidas a otros, Dios va a cuidar de ti. Proverbios 11:27 también dice: el que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Entonces hay que procurar el bien de otros. Ahora, entonces usted y yo, si queremos madurar en el Señor, tenemos que desarrollar un corazón por cuidar especialmente a los demás. Y algo que a mí me llama la atención es cuando el Señor Jesús le responde a Pedro la primera vez, le dice: apacienta mis corderos. La palabra corderos es muy especial y me hizo pensar en esto. Un cordero no es lo mismo que una oveja. Un cordero es una oveja bebé. Entonces, yo lo chequeé hasta en el griego. No es la misma palabra cordero a oveja. Una oveja es un animal adulto. Un cordero es una oveja bebé. Si de por sí una oveja es indefensa, ¿no? Algunos de ustedes no tienen mucha idea porque tienen cara de que son de ciudad, ¿verdad? Yo también soy de ciudad, yo no conozco mucho. Pero me gusta esto, ¿verdad? De las ovejas y me gusta aprender. Algunos sí saben qué es una oveja. Algunos sí la han acariciado y todo. Ha habido gente que me ha dicho: sí, yo pastoreaba ovejas cuando vivía en Oaxaca, por ejemplo. Entonces, sí hay gente que sabe del asunto, pero para los que no saben como yo, las ovejas son animales muy indefensos, asustadizos. La otra vez estábamos en un campamento y vi una oveja con su corderito. La oveja estaba indefensa y era mamá y hasta le vi su ojo, su pupila es como un cuadrito, si algunos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y me acerqué porque le quería dar una galleta y se espanta toda, ¿verdad? Y ahí me acerqué y no se acercaba y le ofrecí la galleta y ahí se acercaba y se alejaba y como 2 minutos tardó en darse cuenta que yo no quería matarla, que yo nada más quería darle una galleta. Y entonces ya se acerca y me olió con la nariz, me olió, obviamente con la nariz, ¿eh? Me olió la mano y me la lamió y se comió una galleta y 2 y 3. Son muy, muy vulnerables estos animales. No tienen cuernos, no tienen colmillos, no tienen garras, no tienen veneno, no tienen ni camuflaje, no tienen nada. Estas ovejas están listas para que se hagan hamburguesas, ¿verdad? No tienen nada, son súper vulnerables. Pero un cordero es un bebé de oveja. Yo le dije que esta oveja tenía un bebé, pues el bebé nunca salió, el bebé estaba entre las aguas, ¿cómo se dice? En las anaguas, ¿verdad? Estaba ahí abajo de las patas de su mamá y nunca salió. Yo le quería dar una galleta y nunca salió. Pero son animales todavía más tiernos. Ahora, cuando Cristo le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, o le dice: pastorea mis ovejas, Pedro entiende: ok, tengo que cuidar a otros. Pero cuando dice: apacienta mis corderos, está diciendo: mira, varios de los discípulos tienen una fe muy frágil. Y hermano, mire, yo quiero que usted piense en esto. Ser maduro en el Señor significa que usted quite el enfoque de usted mismo y póngalo en cuidar a los demás. Porque hay gente con una fe más frágil que la tuya. Hay gente más nueva que tú. Hay gente que batalla con cosas que tú ya no batallas, pero que batallaban en el pasado. ¿Sí o no? Entonces, una persona madura ya no está pensando en sí misma, tiene que cambiar su manera de enfocarse. Yo le llamo
la mentalidad del hermano mayor. Debe llegar un momento donde el hermano mayor deje de ser egoísta y debe pensar en su hermanito que pues no se sabe cuidar. Entonces, debe llegar un momento donde usted en su vida cristiana se dé cuenta, hermano, que además de que usted recibió a Cristo, hay decenas de gente en esta iglesia con una fe más frágil, con una fe más débil, muy nuevos, bebés en Cristo. Y que usted tiene que cuidar a las otras personas. Mire, estoy casi seguro que alguien le cuidó a usted en el pasado, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cuando alguien se acercó a ti, te habló de Cristo, estuvo visitándote, estuvo animándote, estuvo orando por ti, te dio algún consejo? ¿Te acuerdas? Bueno, alguien cuidó de usted. Si se da cuenta, alguien cuidó de ti, espiritualmente hablando. Ahora cuando usted madure, debe de tomar esa mentalidad de hermano mayor. No somos el Padre, solo hay un Padre y es el Señor, y Él es nuestro Padre celestial. Yo no soy el papá de ustedes ni de la iglesia, yo soy el pastor que sirve a la iglesia, pero son como mis hermanos y yo tengo que aprender a tener la mentalidad de hermano mayor, y también usted, ¿sí? La mentalidad del hermano mayor es que se centra: tengo que cuidar a mi hermanito, tengo que cuidar a mi hermanita porque mis papás ahorita no están o me los encargaron, tengo que cuidarlos. Esa es la mentalidad de un cristiano más maduro, que no nada más está pensando en sí mismo y que me saluden. Por eso es que la verdad es algo de bebés, que usted diga: es que nadie me saludó. Hermano, a mí tampoco, y eso no me va a hacer que yo me muera. Yo no me voy a preocupar por quién me saluda, yo me voy a preocupar por yo saludar. Ayer estuve en un evento y dieron un montón de despensas y me preguntaron si yo quería que me pintaran un número. Yo dije que no, yo no quería una despensa. Yo no estaba para ver qué recibía de ahí, yo estaba ahí para ver cómo podía ser de bendición a esa gente. Entonces, pero a veces eso no lo entiende mucha gente, y por eso yo le quiero animar que desarrolle una mentalidad de hermano mayor. Siempre va a haber gente que tiene mucha necesidad espiritual. ¿Cuántas veces me ha tocado que le pregunto a una persona: ¿cómo estás? Y me dice: bien, y luego se quiebra y resulta que no estaba tan bien, ¿no? ¿Cuántas veces me he dado cuenta? Ayer mi esposa habló con una persona y le compartió de Cristo y recibió a Cristo, y lo primero que le dijo es: Dios te ama mucho. Y la persona empezó a llorar, nada más por decirle eso. Hermanos, hay mucha necesidad allá y debe haber quien se preocupe por los demás. Entonces, una persona espiritual, quiero que usted lo cache, hermano, una persona espiritual cuida a otros, debe de cacharlo. Si no lo cacha, no va a ser maduro. Algún día tiene que cachar que Dios nos encargó cuidar a otros. ¿Está conmigo? Ahora, si usted es nuevo, usted crezca en el Señor, está bien, pero usted ya tiene más de 1 año, 2 años en la fe, tiene que llegar al momento donde le caiga el 20. ¿Me amas? Cuida de otros. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro, no lo inventé yo. Entonces, la madurez espiritual se ve si usted cuida de los demás. Ahora, ¿cuál debe de ser la motivación por la cual usted y yo cuidamos a los demás? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro? Fíjense, Jesús le dijo: ¿me amas? No le dijo: oye, ¿y tú cómo ves a la iglesia, a esos 120 cristianos que están ahí en el aposento alto? ¿Cómo los ves tú? ¿No crees que necesitan ayuda? Pobrecitos, yo me voy a ir y ¿quién se va a quedar con ellos? No. Fíjense lo que le preguntó Jesús: ¿me amas a mí o no? Si me amas a mí, cuídalos a ellos. Piénsalo. Si me amas a mí, cuídalos a ellos. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Que la motivación de cuidar a otros es el amor. ¿Está conmigo? Ahora, Cristo no le preguntó si amaba a la gente. Cristo le dijo: ¿me amas a mí? Si me amas a mí, cuida a los demás. La mejor motivación que un cristiano puede tener para hacer algo para Dios o para la gente debe de ser amor al Señor. Un gran misionero bautista, Hudson Taylor, inglés, británico, nació en Yorkshire. Él decidió irse a la China y llevar el evangelio al interior de China. Y en un momento que él oró que Dios le diera muchos misioneros, creo que oró por 100 misioneros que fueran a China. Es un país enorme, sigue siendo el país con la población más grande del planeta.
Y él quería más misioneros, él veía la necesidad y estuvo orando. Y entonces él entrevistó a mucha gente que quería ser misionero. Y él les hacía esta pregunta: ¿por qué quieres ser misionero? En una ocasión él entrevistó a 3 candidatos a ser misioneros. Y les preguntó: ¿por qué quieres ser misionero? ¿Por qué quieres ir a China? Y en esa ocasión uno de ellos le dijo: porque la Biblia manda que vayamos y hagamos discípulos. Y él dijo: ok. Le preguntó al segundo: ¿por qué quieres ser misionero? Y le dijo: porque hay mucha gente necesitada de Dios y hay que amarlos y hay que ir por ellos. Ok. Le preguntó al tercero: ¿por qué quieres ser misionero? Y le dijo: porque el Señor me ha amado tanto que yo voy a hacer lo que Él hizo por mí. Y pues quiero ir porque quiero servirle y la amo. Y el comentario que hizo Hudson Taylor fue que la motivación más grande que un misionero puede tener es hacerlo para Dios. Porque si amas a la gente, un día la gente te va a pagar mal. Y si lo haces por obedecer a Dios, un día vas a dudar en obedecerle a Él. Pero Hudson Taylor decía que la motivación de amar a Dios es la más grande de todas. Entonces, a mí me sorprende cómo Jesús le preguntó, antes de decirle apacienta y cuida a otras personas, le dijo: ¿me amas? ¿Me amas? Y hermano, mire, usted y yo, si queremos ser más maduros, hay que cuidar a otras personas. Especialmente en la iglesia hay mucha gente que necesita ser cuidada, que no va a venir a la iglesia si usted no le marca. Y aunque usted le marque, a veces ni llegan, ¿no? Ayer una familia me dijo: sí, vamos. Y ya le encargamos a la ruta y no vinieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volver a orar, volver a saludarles, volver a animarles para ver si vienen. El amor que le tenemos a nuestro Dios se debe de manifestar en cuidar a otros. ¿Okay? ¿Por qué un hijo cuida a su hermanito? Muchas veces porque la mamá le dice: te lo encargo. Entonces, ¿por qué tiene que cuidar al hermano? Pues porque mi mamá me dijo, ¿no? Entonces, yo a veces le pido a Ariel, cuida a tu hermana. Por ejemplo, Ariel, ayuda a tu hermana. Y porque está más chiquita ya, Ariel no lo haría, pero como se lo pido yo, entonces ella lo hace. Entonces, de la misma manera, hermano, usted y yo debemos de madurar espiritualmente, cuidar a otros, pero esto se debe de hacer pensando en que lo hacemos por nuestro Dios, porque le amamos a Él, ¿sí? Ahora, déjame decir otra cosa más. Va a haber mucha gente que no te lo va a agradecer, pero si tú lo haces por amor a Dios, no importa que no te lo agradezcan. ¿Okay? Ahora, hay algo más que yo siento a la hora de leer esto que le dice Jesús a Pedro. Dice la Biblia que Pedro se entristeció porque Jesús le dijera la tercera vez: ¿me amas? ¿Por qué se entristeció la tercera vez? Muchos creemos que es porque se acordó que le negó 3 veces. Y ahora le está preguntando 3 veces. Pero lo bonito del asunto es que yo veo en Pedro un hombre que se sentía muy mal delante de Dios. De hecho, la Biblia dice que cuando le negó la tercera vez, se cruzó la mirada de Cristo con la de Pedro. Y salió huyendo Pedro y lloró amargamente porque le había fallado. Entonces Pedro se sentía muy mal. No sé si alguna vez usted se ha sentido mal delante de Dios o le ha llegado a fallar, pero así se sentía Pedro. Pedro se sentía inmerecedor, humillado, que le había fallado. ¿Se acuerdan que estaba bien orgulloso? No, yo no te voy a negar, si es necesario yo morir por ti, yo voy a ir hasta a la muerte, y bien, sácale punta. Y a la mera hora, que le niega. Entonces yo lo imagino Jesús preguntándole y Pedro así como perro con cola entre las patas, ¿verdad? Miedoso que Jesús le reclame que le negó. Pero no, Jesús le dice: ¿me amas? Cuida mis ovejas. Ahora, entonces, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es esto: yo sé que tú me fallaste. Yo sé que eres imperfecto, pero aún te puedo usar y puedes cuidar a otros. Y hermanos, yo quiero que usted sepa que aunque usted sea un creyente imperfecto, Dios aún así lo quiere usar para cuidar a otros. ¿Sí ve?
¿Quién de nosotros somos dignos de la salvación? ¿Quién de nosotros no le ha fallado a Dios? ¿O quién de nosotros nunca se ha equivocado en la fe? Todos nos hemos equivocado. Pero algo que es muy bonito es que aún los creyentes imperfectos pueden ser usados por el Señor para cuidar a otros. Entonces, no siente usted que necesita tener una vida perfecta o que usted haya llegado aquí en su nube personal, marca Rolls Royce, y con 2 alitas y una aureola y llegando. En realidad todos batallamos en nuestra vida, pero usted, aunque batalle en su vida, debe de buscar cuidar a otros también. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Yo batallo, usted batalla, pero hay que cuidar a otros, porque eso es un rasgo de madurez espiritual. Entonces a mí me da aliento, hermanos, que aunque Pedro le negó, Jesús aún así lo quería usar, lo quería perdonar, lo quería limpiar, lo quería usar para cuidar a otros. Entonces, no sé usted cómo se sienta, pero a veces nos sentimos como que no somos el mejor instrumento o no somos dignos, pero aún personas imperfectas pueden ser usadas por el Señor para cuidar a otros, ¿sí? Entonces, cuide a otros. Es un rasgo que Dios va a usar esta iglesia. Si usted cacha esto, hermano, nuestra iglesia va a saber cuidar los unos a los otros, los mayores a los menores, los de más tiempo a los más nuevos, los más maduros a los más despistados, ¿no? Los fuertes a los débiles. Y así debe de funcionar una iglesia, cuidarnos los unos a los otros, ¿sí? Quiero dar algunas ideas muy sencillas, prácticas, para cuidar a otros. Por ejemplo, saluda a los nuevos creyentes. Cuando tú llegas a la iglesia, ¿en qué piensas? Mi asiento, ¿quién me lo ganó? No, voy a llegar y voy a recibir la palabra de Dios. Ok, todos la vamos a recibir, pero yo me he dado cuenta que cuando un cristiano es egoísta, no se pone a pensar en los demás. Yo me acuerdo mucho, cuando estuve en una iglesia allí en Azcapotzalco, que mi familia y la familia del pastor Eric empezaron la iglesia en Azcapotzalco ya hace como 20 años. Tal vez más de 20, 21. Y yo me acuerdo un día, yo estaba ahí con mi familia, pues yo apoyaba en lo que podía. Y terminó el servicio y yo me puse a tocar la guitarra. Y el pastor Eric vino y me dijo: quiero pedirte que cuando termine el servicio no te quedes a tocar la guitarra, quiero que te acerques a los nuevos y los saludes. Y yo lo vi molesto, pero yo me quedé pensando y dije: pero me gusta tocar la guitarra, ¿qué tiene de mal? ¿Pero en quién estaba pensando cuando piensas? En mí. Pero yo me di cuenta que lo que él quería es que yo me pusiera a pensar en otras personas. Y yo agradezco por ese comentario, porque ahora como pastor yo me doy cuenta de lo que él decía, que hay que buscar saludar a los demás. Entonces, por eso es que un creyente más maduro siempre anda buscando ser de bendición y cuidar a otros y acercarse a los nuevos. Entonces, usted quiere ser más maduro, acérquese a los nuevos, séales de bendición. Otra idea es: ora por los que ves más débiles y los que ves más nuevos. Ora por ellos. Yo sé que tienes que orar por tu vida, tú tienes tus propios problemas, pero hermano, un creyente más maduro se fija en quiénes son más nuevos y se acerca y ora por ellos, ¿sí? Además de su familia, ¿por quién más de la iglesia ora usted? Yo le quiero animar que ore por otros. Los maestros tienen que empezar a pensar más en sus niños y orar por esos niños. Los que están en un grupo, cuidar a otros. Los que están en una ruta, cuidar a otros y acercarse y orar y atenderlos. Otra es que usted traiga a alguien a la iglesia. La gran mayoría de nosotros fuimos traídos por alguien a la iglesia. No sé quién le trajo a usted. Mi mamá nos llevó a la iglesia. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a la iglesia bautista. No me gustaba, pero pues me llevó. Y como era menor de edad, pues ni modo, tenía que aguantarlo. Después yo tomé mi propia decisión de seguir al Señor. Pero al principio siempre alguien te trae. Entonces, si nosotros queremos ser maduros, usted tiene que buscar traer a alguien más, acercarle al Señor. Porque usted nada más agarra sus chivas y yo me voy a la iglesia. Ok, qué bueno.
Pero me pregunta, ¿es usted a quién se va a traer? Yo me he dado cuenta que una persona madura siempre busca traer a alguien, siempre busca traer a alguien al Señor. Y yo aprecio ese tipo de personas porque se nota su interés y su preocupación por alguien más. Entonces, traiga a alguien más. ¿Quiere ser más maduro? Piensa en alguien más. Es que tengo muchos problemas, pastor. Sí, yo también. Es que usted no sabe, pastor, cómo batallo con las finanzas. Es que tú tampoco sabes cómo yo batallo con las finanzas. No es queja, simplemente cada uno sabe su vida y sus pagos y sus responsabilidades. Entonces, si tú por tus cosas no piensas en otros, eso no se llama que tengas muchas cosas que hacer, se llama inmadurez espiritual. Porque una persona madura también tiene todo esto, pero se preocupa por alguien más. ¿Sí ve? Entonces, trae a otros a la iglesia. Otra manera de cuidar a otros es busca visitar a otros para animarles en la fe. Visítele. Obviamente tiene que tener mucho cuidado. A lo mejor le dicen alguna cosa o le confían alguna cosa, debe de tener cuidado. Pero una persona madura busca visitar a alguien más, serle de bendición y animarle. ¿Sí? Sea discreto, sea breve, pero visítele a alguien. Mire, debe haber alguien en la iglesia que se fije quién está triste y quién lloró en la iglesia. Desde aquí yo veo quién llora y quién está incómodo, quién le duele algo. Pero la cosa es que yo no puedo acercar a todo mundo. Pero usted fíjese que, mire, yo trato de ser sensible y yo trato de saber cómo es el temperamento de cada persona. Entonces, hay algo que es una alarma mental o interna que me dice, algo no está bien con este hermano. Siempre anda bien sonriente. Y de repente lo veo muy serio, muy triste. Lo veo siempre platicando con los mismos hermanos y luego por ahí ya lo veo ahí en un rincón, algo no anda bien. O veo a alguien que ni siquiera vino a la iglesia. Entonces, yo le quiero animar que se fije qué personas no vinieron este domingo. No para criticarle, decir, hermano tan pecador que no vino a la iglesia. No. Piense y cuide a alguien más y póngase a orar por esa persona y llámele y dígale, ¿qué pasó? ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo estás, hermano? Porque usualmente a veces hay una situación por la cual no vinieron a la iglesia. Hermano, otra cosa es que usted aprenda a guardar su boca, porque cuando usted piensa en los demás, trata de evitar hacer comentarios negativos acerca de alguien. A veces no somos sabios y nos es fácil quejarnos. Hermano, cuide mucho lo que usted dice en su casa respecto a la iglesia, porque sus hijos están escuchando, ¿no? Hay veces que yo voy a hacer un comentario y yo veo, ahí están mis hijas. No puedo decir algo a mi esposa cuando están enfrente de mis hijas. ¿Por qué? Porque uno debe de cuidar el corazón de ellas, ¿sí? Entonces, usted debe de tener mucho cuidado porque a veces no somos sabios en la manera que comentamos, en la manera que hacemos las cosas. Entonces, sea sabio. Yo sé que no es una iglesia perfecta, pero usted no puede ser negativo en las cosas de Dios, ¿no? Ahora, yo he pensado, si usted se va a quejar, quéjese con el Señor. Yo me he quejado con el Señor, no sé usted. Pero yo prefiero quejarme con Dios a quejarme con mi esposa. Porque si yo me quejo con mi esposa, ¿qué voy a hacer en el corazón de mi esposa? Que ella vea algo negativo. Entonces yo no le comparto a Perla cosas que son negativas, yo no. Algunos dirán, no, es que se tiene que desahogar, ¿dónde está la confianza? A mí me importa el corazón de mi esposa, que esté aquí, que sirva con gozo. Hay cosas que yo no le digo de las luchas de los hermanos, porque yo quiero que mi esposa vea a los demás, o mis hijas vean a los demás, y que los amen y que sirvan, ¿sí? Entonces, uno debe tener mucho cuidado, porque a veces un comentario negativo puede hacer que un nuevo creyente resbale, ¿no? Mire, yo no me considero un héroe en la fe. Si yo tengo algún error, mejor dígamelo a mí, porque usted se lo dice a alguien más. En primera me está quitando usted efectividad a mí, porque usted tal vez va a poder escuchar, pero la otra persona va a decir, no, es que el pastor no me gusta que se dejó la barba y eso es liberal porque se dejó la barba y ya por eso ya. Y entonces la otra persona
que no tiene mucha experiencia va a decir, no, el pastor es un mal pastor porque tiene barba, ¿no? Entonces, puede ser algo absurdo, pero a veces usted y yo no tenemos cuidado con nuestros comentarios y los hace enfrente de un nuevo creyente y usted no se da cuenta del daño que le está haciendo. Por eso un cristiano maduro se espera que tenga la madurez de decir, oiga pastor esto, oiga hermano esto, directamente, ¿no? Entonces, no todos van a entender eso, pero créame, los que son maduros, a mí me lo han dicho, es que lo mejor es, si hay algún asunto que hablar, que sea con la persona directamente. No vayas con alguien más, no, eso se llama un chisme, eso se llama falta de sabiduría para hablar directamente con una persona. ¿Por qué? Porque tienes que hablar con el otro, ¿sí? Porque, oye, Jocelyn, dile a mi esposa que quién sabe. Mejor yo voy y se lo digo, ¿no? Pero muchas veces eso ocurre. Y es muy importante que usted cuide de hacer comentarios negativos. Aún yo como pastor que observo muchas cosas, no se las digo ni a mi esposa, porque quiero cuidar el corazón de mi esposa, ¿no? Entonces, cuide mucho, porque un creyente maduro debe de cuidar a otros. Además hay otra cosa, hermano. Si usted va a cuidar a otros, no le exija a otros cuando son bebés. Yo me he dado cuenta que muchas veces ese es nuestro error. Cuando una persona le exige a un bebé algo, esa persona lo va a tomar a mal. Mire, todos entienden esto. ¿Qué pasaría si yo pongo un letrero como algunas iglesias, que no sé qué están pensando, pero bueno, ponen un letrero ahí en la iglesia que dice, no puede entrar si usted usa pantalón. Damas, pura falda. Hombres solamente pueden entrar si tienen corbata. ¿Qué va a pasar con una iglesia así? ¿Qué va a sentir un bebé en Cristo? Se le dice, tienes que traer falda o si no, no puedes entrar a la iglesia. ¿Qué va a sentir? ¿Cómo sentiría usted si al acercarse al Señor dijera, no trae falda, no trae corte así militar, no puede entrar? ¿Cómo sentiría usted? Ahora, la cosa es que muchas veces exigimos a la gente nueva hacer algo que todavía no está en edad. Por eso es que hay que cuidar, hermanos. A los nuevos creyentes no se les exige, se les ama. ¿Está conmigo? Ahora, yo sí exijo a gente, pero yo le exijo a los que están sirviendo. Entonces, yo a todos los hermanos los animo a ganar almas, pero a los maestros no les animo, aunque sí les marco. Yo espero que vengan los maestros a ganar almas. Si no, mejor dime, pastor, no puedo y ahorita no voy a ser maestro. No pasa nada, seguimos siendo cuates, sigues viniendo a la iglesia. Pero hay un compromiso y yo exijo cosas a los maestros que no exijo a los nuevos creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo espero un diferente nivel espiritual, donde cuando uno crece espiritualmente se le permite que le exijan, pero un nuevo creyente no entiende esas cosas. Entonces, ahí es donde se debe de cuidar. Y mire, es que a veces se nos van las cabras, hermanos, y luego ahí anda, tenga mucho cuidado, porque muchas veces queremos corregir a todo mundo y pues no estoy muy seguro que eso vaya a volar muy lejos. Podemos corregir a algunos hermanos, podemos hablar, sí, pero tenga mucho cuidado, porque si usted exige y pide y todo, hermanos, pues esa gente es muy nueva y no va a entender. Entonces, hay cosas que no va a entender un nuevo creyente, que yo creo que usted sí va a entender. Por eso es que yo le pido a usted, cuide a otros, no sea egoísta, no nada más piense en sí mismo, piense en los demás, piense en ser de bendición. Y hermanos, Dios nos va a usar como iglesia, porque debe haber alguien que esté dispuesto a pensar en los demás. Entonces, por eso es que cuando alguien está sirviendo a Dios, hay varios de ustedes que están sirviendo en la ruta, o en la música, o en dar clases, en diferentes ministerios. Y yo agradezco a Dios por cada uno de ustedes, pero yo pido que ustedes cuiden de los demás. Yo no puedo estar ahí todo el tiempo. Y es más, cuando un nuevo creyente pida un consejo, no siempre se lo pidan al pastor, regularmente se lo piden a usted. O en la ruta, o en la clase de jóvenes se van a acercar a usted, están en la iglesia, no le van a preguntar al pastor, que a veces ni conocen, le van a preguntar al cuate, al amigo, o a veces le va a preguntar a usted, ¿no? Oye, hermana, hermano, esto.
Y usted debe tener mucho cuidado para cuidar su corazón. Entonces, hermanos, yo me he dado cuenta que debe haber cristianos que decidan, voy a dejar mi guitarra, voy a dejar de estar tocando yo y voy a empezar a saludar a los demás. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Es un cambio de mentalidad. Porque si usted no hace ese cambio de mentalidad, Dios no va a bendecir esta iglesia. Y de verdad vamos a tener muchos problemas para mantener a los bebés espirituales. Porque no hay quien se acerque. Entonces por eso es que yo me di cuenta que yo estaba haciendo mal. Ahora a mí, déjeme con mi guitarra, yo puedo quedarme 2-3 horas y lo hice muchos años. Tocar 2-3 horas y yo me aislaba y tocaba mi guitarra, yo con mi guitarra era feliz. Pero eso no construye un ministerio ni eso da fruto, ¿sí ve? Necesitamos dejar lo nuestro a veces para, y no desatender las prioridades, pero al mismo tiempo usted pueda cuidar a otros. Entonces yo le quiero animar, hermanos, que usted piense en apacentar, en cuidar, y a lo mejor es algo muy sencillo, muy práctico de entender. El punto es que es fácil cacharlo aquí, pero es bien difícil tomar la decisión de hacerlo. ¿Está conmigo? Entonces, estoy casi seguro que ahorita ya pensó quién faltó de la iglesia. 1 o 2 se dio cuenta. La cosa es que se lo acabo de decir, y la cosa es que solamente aquel que dice, sí, yo voy a cuidar de esa persona, va a ser la única que se va a poner a orar, que le va a llamar, que va a estar al pendiente. Y las otras personas se van a acordar de quién faltó hoy, pero les va a valer y no van a hacer nada. Entonces, realmente ahí es donde yo le quiero encargar, hermano, que sea fiel usted a Dios, cuide su propia vida espiritual, pero también usted cuide a los demás, acérquese a los demás y busque cuidar a los demás, hermanos, porque en la medida que Dios nos permite esa gente y los cuidemos bien, es que Dios nos va a dar una iglesia bendecida. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué hubiera sido si Pedro no cuidaba de la gente que estaba ahí? ¿Quién los iba a cuidar? ¿Cristo? No, porque él iba a ascender al cielo. Pero hubo un grupo que tuvo que apechugar, que tuvo que aprender a madurar y decir, pues yo voy a cuidar y predicar y enseñar a los demás. Y ahí estuvo Pedro junto con los 12 apóstoles, 11 apóstoles y en este caso ya eran 10 apóstoles más Pedro 11, porque uno se había suicidado. Ya pusieron ahí el reemplazo y empezaron a cuidar la iglesia de Jerusalén. Pablo tuvo esta mentalidad también, y Pablo estaba bien contento en la iglesia. Alguien cuidó de Pablo, ¿se acuerdan? Cuando era Saulo, nadie se quería acercar a él porque era el ex perseguidor. Pero hubo un hombre del cual casi nadie se da cuenta, pero hubo un hombre llamado Bernabé que se acercó y lo saludó y le trajo a los apóstoles. Y le dijo, miren, él es Saulo y pasó así, 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 y ya es salvo y ya se bautizó y todo. Y los apóstoles un poco dudosos, pero Bernabé lo aceptó. Y hermano, debe haber aquí en la iglesia muchos Bernabés que amen y cuiden a los demás. Hace poco tiempo empezamos un ministerio en la iglesia que se llama Ministerio de Seguimiento. Y yo le dije a los hermanos, es que es cuidar a otros, estar al pendiente de otros. Y yo les dije, ustedes tienen que recordar a los hermanos que visiten a sus prospectos. Entonces, si algún hermano se acerca a usted y le dice, oiga hermano, usted ganó a alguien para Cristo, esta persona, ¿podría visitarlo? ¿O cómo le fue? No piensa que le están pidiendo cuentas. Piense que el pastor mandó a esas personas para recordarle que usted y yo necesitamos regresar y cuidar a ese fruto que se nos dio. Hermano, una crítica muy triste que a mí me han hecho, me han dicho pastores que no son fundamentales, me han dicho es que los fundamentales ganan muchas almas, pero los abandonan. Y tristemente yo puedo decir que muchas iglesias así es. Entonces, simplemente yo no quiero que nuestra iglesia sea así. Si usted ganó a alguien para Cristo, ore, llámele, acérquese, visítele, tráigale a la iglesia. Eso es cuidar de otros. Vea en la iglesia, a lo mejor hay un hermano que está triste, una hermana que está batallando. Y hermano, gracias a Dios por las personas que se acercan a otros y cuidan de otros. Yo le quiero animar que usted sea de esas personas, que usted pueda tomar la decisión desde hoy en adelante de ser de bendición a los nuevos. Entonces, quienes son músicos, ya saben cuál es el consejo. Después de tocar en el servicio, deje su instrumento y vaya a visitar a los nuevos. ¿Sí están conmigo? Los hermanos que están
aquí muchas veces saludan a otros, platican, sí está bien, pero siempre fíjense y tratemos de invertir nuestra vida en los nuevos creyentes. Si no lo hacemos, Dios no va a poder bendecir una iglesia así. Pues una iglesia donde no hay maduros. El maduro debe de soportar las flaquezas de los débiles. Entonces tenemos que aprender a cargar a otros, mis hermanos. Tenemos que empezar a preocuparnos por los otros. Entonces la medida para saber si usted tiene una fe madura es de quién cuida usted. ¿De quién cuida usted? Ahora usted puede pensar en uno que otro, qué bendición. Si usted no puede pensar en nadie, yo le animo a que usted piense en a quién va a cuidar, sobre quién va a estar ahí a cargo, a quién va a estar insistiéndole, ¿verdad? A quién va a estar ahí llamándole y estar al pendiente de esa persona. Entonces, crecimiento espiritual es que tu mentalidad sea de hermano mayor, yo decía, ¿verdad? Y yo le quiero animar que lo apliquemos mucho a nuestra manera de vivir, hermano. Usted tiene un montón de cosas que hacer, pero dentro de esas cosas que hacer, usted mismo planéese, usted mismo organícese para que pueda estar al pendiente de algunos más. Además de sus hijos, además de su matrimonio, además de su familia y de su negocio, siempre esté pensando, ¿a quién voy a ir a visitar? ¿A quién voy a llamarle? ¿A quién voy a ir por esa persona y la voy a traer a la iglesia? Porque en la medida que hagamos eso, hermanos, no solamente nuestra fe va a madurar, sino también vamos a poder ver la mano de Dios sobre nuestra iglesia. Entonces, hermano, apaciente las ovejas del Señor. Cuidemos a los otros. Porque, hermanos, Dios va a bendecir una iglesia que cacha esto. Si no lo cachamos, hermanos, vamos a tener muchas batallas, muchas batallas. Y yo quiero encargarle esto, hermanos, porque ustedes son los que llevan más tiempo en la iglesia o los que yo creo que tienen más compromiso. Si ustedes lo cachan, hermanos, nuestros nuevos creyentes va a ser una bendición. Yo le decía de este ministerio de seguimiento, yo agradezco a Dios por los hermanos que se inscribieron en ese ministerio, porque esta vez ya hay 21 personas que están inscritas en el grupo de discipulado, porque hablamos, hicimos una lista, les dije, hermanos, estén orando y acérquense y anímenlos. Y qué bonito, hermanos, una iglesia que depende de que el pastor cuide las ovejas, es una iglesia muy limitada porque se limita al tiempo del pastor. Pero cuando una iglesia entiende que es cuidarnos entre todos, de verdad que Dios va a hacer una tremenda obra. Qué bonito, hermanos. ¿Sabe por qué hay tantos bautismos en nuestra iglesia? Porque el trabajo del pastor es re bueno. No, hermanos. Porque hay gente en la iglesia que visita y anima a otros a bautizarse. Entonces, hoy tuvimos 3 bautismos, pero no porque el pastor trabajó duro. Yo aconsejé a uno. Entonces, si hubiera sido el trabajo del pastor, nada más uno se hubiera bautizado. Pero hubieron otros hermanos y por eso hubieron 3 bautismos. ¿Sí ve conmigo? Igualmente ganar almas, igualmente todos los ministerios. Yo creo que en ese grupo de discipulado del siguiente viernes hubiéramos tenido unas 5 personas que yo confirmé directamente. Pero como no es el trabajo del pastor, son otros hermanos que cuidan y animan a otros. 21 personas van a estar en este cursito. Qué bonito. Entonces sí se fija cómo una iglesia de verdad es grandemente usada cuando cambia su manera de pensar y cuida de otros, hermanos. Entonces yo le quiero animar que usted cuide, hermano, cuide a otros, se ponga a pensar en alguien más. Y es algo muy sencillo, que usted tiene que cambiar su manera de pensar en la iglesia, pero también durante la semana, que usted pueda tomar esta decisión. Una persona madura espiritualmente cuida de otros. Si usted ha sido cuidado, amén, ahora póngase a cuidar a alguien más. Porque, hermano, muchas veces nada más es todo para acá, y así no debe funcionar la cosa. Uno debe de pensar en alguien más. Entonces, pensar y cuidar a alguien más. Yo le encargo esto, mis hermanos, porque eso es una iglesia que Dios va a bendecir enormemente y que va a haber mucha gente bendecida. Yo le pregunté a Fer, ¿no? Si era salvo, y me dijo que sí, y le dije, ¿cómo fuiste salvo? Y me platicó. Y me dio gusto porque me dijo, es que hermano Ryan me compartió de Cristo. Qué bueno que le compartió de Cristo. Y no tuvo que ir el pastor directamente a hablarle a Fer para recibir a Cristo. ¿Sí está conmigo? Entonces se necesitan de otras personas. Y nadie somos perfectos. Pero yo decía, gente imperfecta puede cuidar a los demás. ¿Sí o no? Si usted es imperfecto, tiene muchas cosas que cambiar, pero cuidemos a otros. Amén.
Vamos a orar, vamos a terminar, hermano. Señor, queremos poner en tus manos la iglesia Jico. Este es un rasgo que no es difícil entenderlo, pero es tan difícil practicarlo y ponerlo por práctica y de verdad hacerlo, Señor. Pero te pido, Padre, que tú nos des una iglesia, de este grupo de hermanos, unos 30, 40 que están aquí, que tú pongas en nuestro corazón empezar a cuidar a otros. Que tú pongas en nuestro corazón el preocuparnos y amar a otros, Señor. Y que lo hagamos porque te amamos a ti, Señor. Y hermano, yo le quiero animar en esta tarde a que si usted siente sinceramente que se ha enfocado últimamente en usted mismo, que usted hable con el Señor y le diga: Señor, yo quiero fijarme y cuidar a otros ahora. Yo no quiero nada más pensar en mí, quiero pensar también en cuidar a los demás. Yo tomo la decisión de hoy en adelante de cuidar a los demás de la iglesia. Yo decido saludar a los nuevos, orar por los nuevos, visitar a los nuevos, llamar a los nuevos, textear o pastorear o fortalecer a los otros en la fe. Si esa es su decisión, déjame ver su mano un momentito, hermano. Yo decido en mi corazón cuidar a otros. Amén, amén. Puede bajar su mano. ¿Por qué no ora un momento y le dice: Señor, ¿a qué persona de la iglesia tú quieres que le marque y esté orando por ella esta semana? No piense en cosas bien etéreas o cosas bien intangibles. Piense en bien concreto. ¿A quién le debe de llamar? ¿A quién le debe de visitar? ¿A quién le debe de saludar? ¿A quién le debe de dejar una despensita? ¿Por quién debe de orar? O tal vez usted esté pensando que debe de ser más cuidadoso con sus palabras y evitar comentarios negativos. Tenga mucho cuidado, porque va a afectar la fe de otros, de sus hijos, de su pareja, de otras personas que le escuchan. Yo le animo, hermana, a cuidar a uno más. No necesita cuidar a 20, pero cuida a alguien más. Eso le va a ayudar a usted a madurar en el Señor, a preocuparse por los demás. Entonces, ora un momentito en su corazón, dígale: Señor, yo voy a cuidar de alguien más, voy a estar al pendiente de alguien más. Quisiera hacer una última pregunta. Tal vez usted dice: es que, pastor, yo tengo mucha necesidad personal. Cristo te ama y a lo mejor usted necesita recibir a Cristo como su Salvador personal. Y si hubiera alguien que dice: pastor, yo vengo con mucha necesidad y yo necesito que Cristo me ayude en mi propia vida, yo no sé si puedo yo hacer eso que usted está diciendo de cuidar a los demás cuando yo necesito mucha ayuda. Bueno, entonces usted venga a Cristo y pídale al Señor que sea el Salvador de su vida, que le transforme su vida. ¿Habría alguien así que diga: pastor, yo necesito venir a Cristo, yo necesito que Él me salve, que Él me ayude en mi vida? ¿Puedo ver su mano si alguien quisiera recibir a Cristo en esta tarde? ¿Habría alguien así? Señor, te quiero poner en las manos este mensaje, pues que puede ser muy sencillo de comprender intelectualmente, pero Señor, la verdad es que no lo hacemos, la verdad es que no visitamos, la verdad es que no traemos a otros a la iglesia, no nos cargamos porque alguien no venga a la iglesia, Señor, y eso no va a terminar bien, no es una iglesia madura eso. Danos una iglesia madura. Gracias por los hermanos que han decidido en su corazón cuidar de alguien más, Señor. Bendice y usa estos esfuerzos como iglesia de cuidar a otros, de manera que podamos ver cómo tú nos usas para ayudar y hacer crecer a los demás. Bendice tu iglesia Jico. Danos con que nos dieras 2 docenas o 3 decenas de gente que de verdad está preocupada por los demás. Yo sé que tú harías cosas tremendas en esta iglesia con 2 o 3 decenas de gente que cuida de otros. Da a mis hermanos este corazón que también yo trato de tener. Ayúdanos a todos a cuidar de otros, los unos a los otros. Bendice cada decisión tomada. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.